Hola nuevamente. Continuamos con nuestra serie de videos de introducción a la electrónica y en este caso vamos a revisar algunos elementos de electrónica digital y de álgebra booleana. Este tema es de vital importancia ya que nos permite saber cómo podemos representar circuitos electrónicos de distintas maneras y con estas bases podemos estudiar nuevas formas de simplificar los diseños de circuitos electrónicos. Entonces, para iniciar, vamos a ver algunos elementos base. Lo primero es indicar que, como lo dice esta diapositiva de acá, que la base de la electrónica digital son las compuertas lógicas. Compuertas lógicas que ya en algunos videos anteriores explicamos un poco su funcionamiento, pero que en este vamos a ahondar. Estas compuertas se combinan y con esto nos permite crear circuitos mucho más complejos. Toda la electrónica digital se basa en compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son la base, son lo que conforma toda la electrónica digital. Entonces, de forma muy simplificada, podemos decir que tenemos tres formas de representar estas combinaciones o las formas de representar estos circuitos electrónicos. La primera es la tabla de verdad, que es esta forma que viene acá. En la tabla de verdad lo que presentamos son las entradas de un circuito. ¿Qué son las entradas? Por ejemplo, los sensores de un dispositivo que yo voy a tener. Las entradas son todas aquellas componentes que nos permiten detectar algo del ambiente, detectar algo del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, un sensor de temperatura, por ejemplo, un sensor de nivel de agua, por ejemplo, un sensor de humedad, por ejemplo, cualquier sensor, cualquier cosa que yo quiera tomar del ambiente o tomar como entrada para el sistema, para el circuito, eso se le denominan entradas. Entonces, en una tabla de verdad, yo en la parte izquierda pongo lo que serían las entradas, ¿verdad? Y por acá, con ceros, represento cuando quiero que esa entrada tenga un valor de cero, un valor de apagado, y con unos represento cuando la entrada, cuando la salida más bien, o la entrada en este caso, estamos hablando de entradas, cuando la entrada va a tener valores de 1. Recordemos que para los circuitos electrónicos los únicos valores posibles son ceros y unos. Entonces eso representa encendido o apagado como lo hemos explicado en videos anteriores. Entonces decía que en la tabla de verdad por acá en la parte izquierda yo voy a representar las entradas y por acá en la parte derecha la salida o salidas. ¿Qué son las salidas en un circuito electrónico? Bueno, es todo aquello que yo realizo para interactuar con el ambiente, o sea, aquellas componentes que yo quiero poner a ejercer algún trabajo. ¿Qué son esos componentes? Puede ser un motor, puede ser un servomotor, puede ser un actuador, puede ser algún elemento que genere calor, entre otras cosas. ¿Verdad? Cualquier dispositivo que yo quiero poner a realizar un trabajo, esas son las salidas. Entonces, los componentes o los dispositivos electrónicos básicamente tienen entradas para poder recibir estímulos del ambiente y salidas, las cuales representan lo que yo quiero hacer o de la forma en que yo quiero actuar como respuesta a esos estímulos. En este caso, esto es la tabla de verdad. La siguiente forma de representar un circuito electrónico es a través de su diagrama o de su circuito. ¿Verdad? En el diagrama tenemos una serie de símbolos para representar las compuertas lógicas en este caso y para cuando veamos componentes más avanzados, otros componentes también tienen sus símbolos específicos, pero lo que nos interesa en este caso es verificar o señalar más bien que tenemos nuestros símbolos de compuertas electrónicas, compuertas lógicas, perdón, y estas están unidas a través de enlaces, en este caso son cables,
y esa es otra forma de representar nuestros circuitos electrónicos. Y la tercera forma es esta de acá, que es a través de álgebra booleana, en el cual representamos nuestras compuertas lógicas como sumas o multiplicaciones y las entradas se representan eh, con letras, ¿verdad? Entrada A, entrada B, entrada C, y la salida se representa como una fórmula de álgebra booleana. El álgebra booleana es realmente sencilla. Tenemos que cumplir con una serie de reglas que en realidad son pocas, y con esas poquitas reglas ya podemos entender y simplificar un circuito. ¿Por qué tenemos tres formas de representar los circuitos? Bueno, cada una tiene su importancia. La tabla de verdad es una forma muy fácil de poder plasmar una idea en papel, en las cuales cuando yo tengo la idea, poder representar cómo quiero que se comporte el circuito con cada uno de los valores de las entradas, y es a mi criterio la forma más sencilla de plasmar una idea en papel. Yo tengo una idea de creación de un dispositivo, una necesidad de creación de un dispositivo. Entonces, esa idea que tengo en mi cabeza, en mi mente, a mi criterio, la forma más sencilla de plasmarla en un papel es a través de una tabla de verdad. Por supuesto, estamos hablando de circuitos muy básicos, ¿verdad? Cuando tenemos una gran cantidad de entradas, si tenemos 7, 8, 9 entradas, ya la tabla de verdad se queda corta y tenemos que utilizar otros mecanismos. Pero para circuitos muy sencillos, la tabla de verdad es una muy buena alternativa. Además, la tabla de verdad nos permite simplificar los circuitos a través de una técnica que más adelante vamos a revisar, que se llama mapas de Carnot. Con esta técnica es una forma sumamente eficiente y fácil de simplificar circuitos de hasta 4 entradas. Más de 4 entradas también es posible, pero ya no es tan sencillo. Entonces, los mapas de Carnot son especialmente útiles para simplificar un circuito que tenemos en forma de tabla de verdad, que tenga hasta un máximo de 4 entradas. Y repito, no es que con más no se pueda, pero ya se complica. Para que se mantenga sencillo, digamos que hasta 4 entradas. Esa es la importancia de la tabla de verdad. ¿Cuál es la importancia del circuito o del diagrama del circuito? Es una forma también sencilla de simplificar con algunas técnicas que más adelante vamos a realizar, eh, sobre todo para optimizar la cantidad de compuertas o la variedad de las compuertas que se utilizan en un circuito. Esta herramienta de acá nos permite simplificar mucho también a través de otras técnicas que como les dije anteriormente vamos a analizar más adelante. Y la importancia principal a mi criterio de los diagramas es que es la forma más cercana que tenemos de llegar a un circuito en físico, a un circuito real. O sea, cuando ya tenemos el circuito realizado, ya lo tenemos diseñado, entonces pasarlo a una placa, ya para que funcione físicamente, la forma más fácil y más cercana es a través de este diagrama. Digamos que a través de un diagrama como este, pasar a un circuito ya en una placa de cobre, en una placa para diseño de circuitos, esta es la forma más fácil y más cercana. Y la importancia de tener fórmulas algebraicas, en este caso de álgebra booleana, es que es una manera muy compacta de representar un circuito. También es una forma muy eficiente de simplificar circuitos, sobre todo cuando ya el tamaño es muy grande para poder hacerlo con una tabla de verdad. Entonces, a través de una fórmula de álgebra booleana, podemos empezar a simplificar, aplicar una serie de reglas, que en este video vamos a ver las reglas básicas, y llegar desde un circuito muy complejo a, con suerte, un circuito mucho más sencillo. Vamos a iniciar analizando algunas de las compuertas, que ya esto lo hemos hablado en videos anteriores, pero aquí vamos a añadir esto de acá,
que es el elemento nuevo. ¿Qué es esto? Son algunas reglas algebraicas que se desprenden de cada una de las compuertas. Como ya hemos hablado en videos anteriores, la compuerta OR tiene este símbolo de acá y básicamente su tabla de verdad es como se representa acá, que en resumen la compuerta OR lanza un 1 cuando alguno de sus elementos sea 1. O sea, la salida es 1 cuando una de las dos entradas es un 1. Solamente lanza un 0 cuando sus ambas entradas son 0. ¿Okay? Ya eso lo conocíamos. Ahora bien, ¿qué es lo nuevo acá? Bueno, que de aquí podemos desprender algunas reglas de álgebra booleana. De la tabla de verdad podemos observar y tenemos la primera regla que dice A más 0 es igual a A. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo cualquier valor que tenga sumado con un 0, recordemos que el OR representa una suma, el OR es una suma, entonces cualquier elemento que yo sume con 0 es igual a ese elemento. O sea, si yo sumo el elemento A con 0, su salida va a ser 0, va a ser el elemento A. Si el elemento A es 1 y lo sumo con 0, su salida es 1. Su salida es igual a A. Si el elemento A es 1 y lo sumo con 1, su salida es 1, o sea, su salida es A. Entonces, esta primera regla podemos verificar que es correcta. Cualquier cosa sumada con 0 siempre va a ser esa cosa que sumamos. Si sumo 0 con 0, la salida es 0. Si sumo 1 con 0, la salida es 1. La segunda regla dice que cualquier cosa sumada con 1 es 1. Y eso lo podemos verificar también con la tabla de verdad. Si yo tengo cualquier cosa que sume con 1, o sea, si yo tengo algún 1, la salida siempre va a ser 1. Entonces, A más 1 es igual a 1. La tercera regla dice que A más A es igual a A. Eso significa que cuando yo sume dos elementos exactamente iguales, su salida o su resultado va a ser uno de esos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos cuáles son los elementos que tenemos iguales. Los que tenemos iguales son 0 y 0 y 1 y 1. Y veamos que la salida siempre va a ser el elemento que estoy sumando. Cuando sumo 0 y 0, la salida es 0. Y cuando sumo 1 y 1, la salida es 1. Y con esto verificamos esta tercera regla. ¿No? Sí, verificamos que es correcta. La cuarta regla que vamos a verificar dice que A más su negación es igual a 1. ¿Qué significa eso? Que cuando sumo 0 y 1 o 1 y 0, la salida siempre va a ser 1. Vamos a borrar este 1 para escribirlo un poco mejor. Su salida siempre va a ser 1. Entonces, cuando sumo 1 y su negación, la salida es 1. O cuando sumo 0 y su negación, la salida es 1. Entonces, de esta tabla de verdad, también podemos verificar que esta regla es correcta. Un elemento más su negación siempre va a ser igual a 1. La siguiente compuerta es la compuerta AND. Nuevamente, es una compuerta que ya conocemos, que tiene dos entradas y una salida. Este es su símbolo. Y la compuerta AND, como habíamos mencionado anteriormente, va a lanzar un 1 únicamente cuando todas sus entradas sean 1. Es el único caso en que la salida es 1. En todos los demás casos su salida es 0. ¿Qué hay de nuevo acá? Las reglas de álgebra que se pueden desprender desde la compuerta AND. ¿Cuáles son esas reglas? La primera dice que cualquier número multiplicado por 0, recuerden que el AND representa una multiplicación, cualquier cosa multiplicado por 0 da 0. Entonces eso significa que si yo tengo un 0 en cualquiera de las entradas, su salida es 0. Y lo puedo verificar con la tabla de verdad. Dice que cualquier cosa multiplicado por 1 va a ser igual a esa cosa que se multiplicó por 1. O sea, cuando yo multiplico algo por 1, su salida es ese algo. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. Siempre que yo multiplique algo por 1, su salida va a ser ese algo. Segunda regla verificada. ¿Cómo verificamos la tercera? Dice que cuando yo multiplico un elemento por sí mismo, la salida va a ser ese elemento. Eso significa que cuando tengo dos elementos iguales, la salida va a ser uno de ellos. 0 y 0 dan 0 como salida.
1 y 1 da 1 como salida. Y la última regla que se desprende del AND dice que cualquier número o cualquier elemento multiplicado por su negación da 0. O sea, 0 por 1 da 0 y 1 por 0 da 0. Cualquier cosa multiplicada por su negación da 0. Esto parece muy fácil y muy evidente, en realidad lo es fácil y es más que evidente cuando tenemos números así de sencillos, pero cuando tenemos una fórmula más elaborada y más grande, aplicar esta, por ejemplo, esta regla o esta regla nos va a ayudar muchísimo, porque yo puedo tener dos elementos muy largos, completamente iguales, y simplificarlos con una regla como estas. Por ejemplo, más adelante vamos a crear algunas fórmulas, pero voy a adelantarme un poco e indicar que en algún momento yo podría tener algo así como ABC por la negación de ABC, ¿sí? Y aquí tengo una cantidad de compuertas, ¿verdad? Aquí tengo por, aquí tengo otro por, y aquí, bueno, aquí podemos, sí, está bien así. Si yo tengo un ejemplo como estos, si yo podría aplicar esta regla y digo que cualquier cosa por su negación es igual a 0. Y aquí tengo un primer elemento y aquí tengo un segundo elemento que es exactamente igual pero negado. Entonces yo puedo decir que todo esto es igual a 0 y simplifico mucho la fórmula. Ya no tengo que utilizar esto ni esto, sino que yo sé que todo eso es igual a 0. Entonces, en estos casos, donde las fórmulas son un poco más elaboradas, y vamos a hacer algunos ejemplos, es que estas reglas tienen más sentido. Ahora vamos con la compuerta NOT. La compuerta NOT o inversor es una compuerta muy sencilla que tiene una sola entrada y una sola salida, y su salida es el opuesto de la entrada, básicamente. Si entra un 0, sale un 1, si entra un 1, sale un 0. Y de este, la única regla que vamos a desprender es decir que una doble negación es lo mismo que no negar nada. Si yo tengo un elemento y lo niego y lo vuelvo a negar, es lo mismo que el elemento que tenía originalmente. Si yo tengo 1 y lo niego, me da un 0. Pero si lo vuelvo a negar, vuelvo a tener 1. Si yo tengo un 0 y lo niego, me da 1. Y si lo vuelvo a negar, me vuelve a dar 0. Entonces, una doble negación es lo mismo que no negar un elemento. Esto parece muy lógico también, pero nos va a servir de mucho más adelante cuando veamos otras características y otras formas de simplificar los circuitos. Continuamos con la compuerta NAND. La compuerta NAND, como podemos recordar, es una compuerta AND con una negación. Por eso se llama NAND. Aquí podemos ver que tenemos la compuerta AND, pero su salida se niega. Entonces se comporta exactamente de forma opuesta a la AND. Recordemos que la AND daba 1 cuando sus entradas eran 1. En este caso, su salida es 0 cuando sus entradas son 1. Y todos los demás casos es un 1. Es lo mismo que tener un AND con un NOT después. Eso es una NAND. ¿Qué viene nuevo acá? Bueno, la ley de Morgan, que nos dice que la salida de un NAND, que es esto de acá, es lo mismo que separar sus dos valores y cambiar el por un más. O sea, si yo tengo A por B todo negado, es lo mismo que decir la negación de A más la negación de B. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es muy común cometer un error y pensar que A por B todo negado es lo mismo que A por B, ellos negados por aparte. Y esto es un error porque estos son cosas diferentes. No es lo mismo A por B todo negado que A negado por B negado. Son cosas distintas. Entonces, aquí es importante la ley de Morgan o una de las leyes de Morgan que dice que la negación de dos elementos es igual a la suma de sus elementos negados por aparte.
¿Ok? Eso es también de vital importancia para las cosas que vienen más adelante. Y la ley de Morgan, o esta primera ley de Morgan, la podríamos comprobar de la siguiente forma. Acá tenemos una de las leyes de Morgan. Entonces, si hacemos una tabla de verdad de una NAND, si vemos la tabla de verdad de la compuerta NAND, vamos a ver que es de la siguiente forma. Esa la tenía en la diapositiva anterior, pero la voy a hacer aquí nuevamente. La tabla de verdad de una NAND, vamos a ver, tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. La tabla de verdad de la NAND nos dice que todo es 1, salvo la última. 1, 1, 1, 0. Esta es la salida. ¿Ok? Entonces, esta es la tabla de verdad de esta salida. Voy a borrarlo acá. Esta salida es A por B, todo negado. ¿Sí? Ya esto lo desprendemos de la tabla de verdad. Entonces, vamos a ver si es cierto que esto es igual a esto otro de acá. ¿Cómo podemos ver que si eso es cierto? Bueno, vamos a poner por aquí A negado y B negado. Y vamos a hacer la tabla de verdad para A negado y para B negado. La tabla de verdad de A negado simplemente es la negación de todos estos, o sea, el contrario de todos estos elementos. Entonces aquí tendríamos 1, 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque este 1 es la negación de este 0. Este 1 es la negación de este 0. Este 0 es la negación de este 1 y este 0 es la negación de este 1. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con la B, con la B negada. Tenemos 1, 0, 1, 0. En este caso, este 1 es la negación de este 0, este 0 es la negación de este 1 es la negación de este 0 y este 0 es la negación de este 1. Y ahora vamos a hacer la tabla de verdad de A negado más B negado. ¿Cómo es la tabla de verdad? Bueno, vamos a recordar que el más es una compuerta OR. Entonces vamos a utilizar la compuerta OR con estos dos elementos de acá. Con estos dos. Entonces, 1, por las reglas que acabamos de ver, 1 por 1 da 1. Perdón, 1 más 1 da 1. 1 más 0 da 1. 0 más 1 da 1. Y 0 más 0 da 0. ¿De dónde estoy cogiendo esos valores? De acá. 1 más 1 da 1. 1 más 0 da 1. 0 más 1 da 1. 0 más 0 da 0. Y si yo comparo estas dos tablas de verdad, la de la negación de A y B, con esta tabla de verdad, con esta columna, podemos verificar que son exactamente iguales. Ambas son iguales. Entonces, aquí estoy comprobando, no, verificando, el término correcto, que A por B, todo negado, es igual a A negado más B negado. Entonces estamos verificando que la ley de Morgan se cumple en este caso. El término correcto es verificar porque la comprobación es otra cosa. Y no vamos a entrar en eso, que de momento eso no es de nuestro interés. Lo que queremos es verificar que efectivamente la ley de Morgan se cumple y para este caso, la ley de Morgan en la compuerta NAND vemos que se cumple perfectamente. Vamos a pasar a la siguiente compuerta y esta es la compuerta NOR. La compuerta NOR tenemos este símbolo y básicamente es un OR, aquí lo vemos el OR, con una negación. Se comporta al contrario de una compuerta OR. La compuerta OR, cuando alguno de sus elementos es 1, salía 1, pero en la NOR, cuando alguno de sus elementos es 1, sale un 0. Y sale un 1 únicamente cuando ambos elementos son 0.
¿Qué viene nuevo de esta compuerta? La segunda ley de Morgan o la otra ley de Morgan que dice que dos elementos, la suma de dos elementos negados es igual a la multiplicación de sus elementos por separado también negados. Es muy similar a la anterior, lo único es que antes teníamos aquí un por y aquí un más, y ahora tenemos el más acá y el por acá. Podemos también comprobar, o más bien verificar, que esto es cierto. Entonces, de nuevo construimos una tabla de verdad, donde yo tengo por aquí A más B. No, vamos a hacerlo así, A y B. Todas sus posibles combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Y la salida, A más B todo negado. Si vamos a observar esta tabla de verdad, nos dice que la salida es 1 cuando sus dos elementos son 0 y 0 para todos los demás. Entonces es 1 cuando, perdón que aquí cometí un error, aquí es 1, 1. Entonces si vemos en la tabla de verdad, decíamos que la salida es 1 cuando tengo dos ceros, acá, y todos los demás salidas son 0. Así es la tabla de verdad y la estoy cogiendo de acá. 0, 0 da 1 y en todos los demás casos da 0. Aquí tengo 0, 0 da 1 y en todos los demás casos da 0. Vamos a verificar si esto es cierto. Si esto que está por acá es cierto o no. ¿Cómo lo verifico? Bueno, voy a nuevamente hacer la tabla de verdad. Voy a conseguir A negado y voy a conseguir los valores de B negado. A negado dice que la negación de 0 es, voy a borrar este círculo, la negación de 0 es 1, la negación de este 0 es 1, la negación de este 1 es 0 y la negación de este 1 es 0. Ahora voy a conseguir los valores de B negado, o la negación de B. Dice que la negación de este 0 es un 1, la negación de este 1 es un 0, la negación de este 0 es un 1 y la negación de este 1 es un 0. Ok, ya tenemos A negado y tenemos B negado. Ahora lo que voy a verificar es la multiplicación de estos dos. O sea, la multiplicación de esta columna por esta columna. Eso lo voy a poner acá, A negado por B negado. Y lo hacemos de la siguiente forma. 1 por 1 da 1. 1 por 0 da 0. 0 por 1 da 0. Y 0 por 0 da 0. ¿Ok? Entonces, nuevamente, para poder verificar, vemos que esta columna que dice A más B todo negado es exactamente a la negación de A por la negación de B. ¿Por qué son exactamente iguales? Porque tenemos los mismos valores para las mismas entradas. Para 0, 0, ambos dan un 1. Para 0, 1, ambos dan un 0. Para 1, 0, ambos dan un 0. Para 1, 1, ambos dan un 0. Estas dos son exactamente iguales y con esto podemos verificar que esta ley de Morgan también se cumple perfectamente si dibujamos la tabla de verdad. La siguiente compuerta que tenemos es el OR exclusivo o XOR. Esta compuerta, lo que decía, bueno, tenemos este símbolo que es igual al del OR, pero con una doble raya por acá. Esta compuerta nos dice que su salida es 1 cuando sus entradas son distintas. O sea, si tengo 1, 0 o 0, 1, la salida es 1. Cuando las entradas son iguales, su salida es 0. Y de acá desprendemos esta ley.
que dice que cuando tenemos dos elementos con un XOR o un OR exclusivo entre ellos, su salida va a ser igual a la multiplicación de la primera negada por la segunda sin negar, más la primera sin negar por la segunda negada. Recordemos la ley de la precedencia de los operadores. Alguien podría cometer el error de primero sumar estos dos y luego multiplicar, lo cual es incorrecto. Entonces, aunque aquí no estén escritos, hay que recordar que aquí van unos paréntesis imaginarios indicados por este por que está acá. Y para no cometer el error, ¿verdad? Primero multiplicamos estos y luego sumamos acá. Aunque los paréntesis no estén ahí, existe esa precedencia. ¿Qué podemos hacer para verificar esta? Pues lo mismo que hemos hecho anteriormente. Podemos hacer nuestra tabla de verdad y tener A y B y tener la salida de A con el OR exclusivo y B. Posibles combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y la tabla de verdad, si vamos a ver la diapositiva anterior, dice que cuando sus dos elementos son diferentes, sale un 1. Y si no, sale un 0. Entonces, cuando sus dos elementos son diferentes, aquí sale un 1, aquí sale un 1 y cuando son iguales sale un 0. Entonces ya tenemos la tabla de verdad. ¿Qué necesito hacer acá? Bueno, necesito conseguir los valores del A negado y del B negado que aún no los tengo. Entonces tengo por acá A negado y B negado. Y ya sabemos cómo conseguirlo porque ya lo hemos hecho varias veces. A negado es el contrario de esta columna. Entonces tenemos 1, 1, 0, 0. Y B negado es el contrario de esta columna. Entonces tenemos 1, 0, 1, 0. Ya con todos los elementos, ahora puedo proceder a hacer la multiplicación de A negado por B. Esta parte de acá. Entonces tengo A negado por B y hacemos la multiplicación. O sea, A negado por B. 1 por 0 da 0. 1 por 1 da 1. 0 por 0 da 0. 0 por 1 da 0. Voy a verificar que no cometí ningún error. 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0 por 0, 0 y 0 por 1, 0. Perfecto. Ya tengo esta parte de acá. Ahora voy a hacer esta parte de acá. Esta parte de acá dice A por B negado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar esta columna por esta columna. O sea, 0 por 1 da 0. 0 por 0 da 0. 1 por 1 da 1. Y 1 por 0 da 0. En esta columna ya tenemos el valor de esta parte de acá. Lo último para hacer todo esto es sumar esta columna con esta columna. O sea, sumar esta columna con esta columna. Entonces al final, la fórmula que era A negado por B más A por B negado, básicamente es la suma de esta columna con esta. 0 más 0, o sea, 0 más 0 da 0. 1 más 0 da 1. 0 más 1 da 1. Y 0 más 0 da 0.
¿Ok? Entonces, ¿cómo verificamos si esto es cierto? Básicamente lo que tengo que hacer es ir a ver esta columna de aquí con esta columna de aquí y vemos que sus elementos son 0, 1, 1, 0 y que aquí son 0, 1, 1, 0. Estamos verificando que esta ley de Morgan, no, esta ley de Morgan no, esta regla de el XOR también es cierta. Eso ya no es una ley de Morgan, eso fue mi error. Esta ley de acá es completamente cierta, que A y B comparados con un OR exclusivo es lo mismo que la negación de A por B más A por la negación de B. La última compuerta que tenemos es la compuerta XNOR. La compuerta XNOR es una compuerta XOR pero con una negación. O sea, el contrario de la anterior. ¿Qué es el contrario? Cuando sus elementos son iguales sale un 1 y en todos los demás casos, o cuando sus elementos no son iguales, sale un 0. Entonces de aquí desprendemos esta regla. Y esta regla dice que A y B con una XOR y todo negado es lo mismo que A por B más la negación de A por la negación de B. Entonces, para poder verificar que esto es cierto, también podemos proceder a crear nuestra tabla de verdad. Y aquí ponemos A y ponemos B y ponemos el XNOR de A y B, que es algo como así. Y tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Y si vamos a ver la tabla de verdad, recordemos que decía que cuando sus elementos son iguales, sale un 1. Y en todos los demás casos sale un 0. Entonces, cuando sus elementos son iguales, aquí son iguales, sale un 1. Aquí no son iguales, sale un 0. Aquí no son iguales, sale un 0. Y aquí si son iguales, sale un 1. Ya tenemos esto. Voy a tratar de escribir esto un poco mejor porque quedó mal. Ahora un poco mejor. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues para poder verificar esta parte de acá, tengo que conseguir los valores de A negado y de B negado. A negado y B negado. Y ya sabemos que eso es la negación de la primera columna. Entonces aquí tenemos 1, 1, 0, 1. Y B negado tenemos 1, 0. Otra vez cometí el mismo error de antes, me disculpan. Aquí no es, aquí es 1, 1. Y voy a hacer esto de nuevo. Aquí tengo 1, 1, 0, 0. Y aquí tengo 1, 0, 1, 0. ¿Ok? El error que cometí hace un momento fue que aquí puse 0, 0 cuando en realidad era 1, 1. Pero ya lo corregí. Esta tabla de verdad estaba bien. Y acá tengo que 1 es la negación de 0, 1 es la negación de 0, 0 es la negación de 1 y 0 es la negación de 1. 1 es la negación de 0, 0 es la negación de 1, 1 es la negación de 0 y 0 es la negación de 1. Hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a hacer esta parte de acá que dice A por B. A por B es multiplicar esta columna por esta columna. 0 por 0, 0 por 1, 1 por 0 y 1 por 1. 0 por 0 da 0, 0 por 1 da 0, 1 por 0 da 0 y 1 por 1 da 1. Ok, ahora voy a hacer A negado por B negado. A negado por B negado es multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. 1 por 1 da 1, 1 por 0 da 0, 0 por 1 da 0 y 0 por 0 da 0. Ok, ya tengo eso y ahora lo que tengo que hacer es la suma de esta columna con esta columna. ¿Cómo se hace esto? Entonces decimos que A por B más la negación de A por la negación de B. De nuevo, lo que tengo que hacer acá es una suma de esta columna con esta columna. Y digo que 0
más 1 da 1, 0 más 0 da 0, 0 más 0 da 0 y 1 más 0 da 1. Voy de nuevo. 0 más 1 da 1, 0 más 0 da 0, 0 más 0 da 0, 1 más 0 da 1. Y comparamos y verificamos que esta columna y esta columna son exactamente iguales. Por lo tanto, estamos verificando que esta ley también se cumple. El XNOR de A y B es lo mismo que decir A por B más la negación de A por la negación de B. Por acá tenemos otras leyes y teoremas que dice que el álgebra booleana es conmutativa, o sea que A más B es lo mismo que B más A y A por B es lo mismo que B por A. El orden acá no nos afecta. También es distributiva. Eso significa que cuando tengo un elemento multiplicando a un paréntesis donde hay un más, es lo mismo que hacer el elemento de afuera por el primero más el elemento de afuera por el segundo. Entonces aquí decir que A por B más C es igual a decir A por B más A por C. Elemento de afuera por el primero, aquí lo tengo, más el elemento de afuera por el segundo, que acá lo tengo. Y aplica en orden inverso también cuando tengo un más, cuando hay una suma, un elemento de afuera sumando una multiplicación. Esto es lo mismo decir que esto es A más B por A más C. También tenemos que es asociativa, que esto de acá. Esto básicamente es que la suma de A más B más C, todo en un paréntesis, es lo mismo que decir A más B más C. ¿Qué significa esto? Cuando todos los signos son iguales, o sea, todos los signos no, todos los operandos son iguales, cuando tengo solamente máses, puedo hacerlo en cualquier orden. Si solamente tengo símbolos más, puedo hacerlo en cualquier orden. Puedo hacer primero B más C o puedo hacer primero A más B. Y lo mismo aplica para la multiplicación. Cuando tengo en una operación solo símbolos de multiplicación y no tengo otro operando, puedo hacerlo en cualquier orden. Puedo hacer A por B y después C, o puedo hacer B por C y luego por A. Esto no aplica cuando se combinan los símbolos. O sea, si yo tuviera por aquí un más, ya no aplica esto, porque tendría un más y un por. Esto aplica solamente cuando todos sus operandos son iguales. Y los últimos que tenemos son de cancelación, que dice que A más A por B es igual a A y A por A más B es igual a A. Esta es la última regla. Y para finalizar, tenemos por acá un resumen de las leyes y los teoremas que hemos estado analizando ahora en detalle. En resumen, la suma de A y su negación siempre va a ser 1, la multiplicación de A y su negación siempre va a ser 0, A más 0 siempre va a ser A y A por 0 siempre va a ser 0. A más 1 siempre va a ser 1 y A por 1 siempre va a ser A. A más A y A por A siempre van a ser A. A más B es lo mismo que B más A y A por B es lo mismo que B por A. Por acá tenemos que A más B más C es igual a A más B y al final más C. Y lo mismo aplica para la multiplicación. Por acá tenemos que A más B por C es lo mismo que A más B por A más C. A por B más C es igual a A por B más A por C. Por acá tenemos que A más A por B es igual a A. Y A por A más B es igual a A siempre. Esto es verificable también. Y de último tenemos los teoremas o las leyes de Morgan, que dice que la suma de dos valores todo negado es igual a la multiplicación de sus negaciones por separado. La multiplicación de dos valores todo negado es igual a la suma de sus negaciones separadas.
Básicamente, estas son algunas de las leyes del álgebra booleana, o son las leyes que rigen el álgebra booleana, y con esto, a partir de estos elementos, podemos construir los circuitos electrónicos y empezar a simplificarlos utilizando estas leyes, que en realidad son pocas, aunque en esta diapositiva parece que fueran muchas, son pocas, y además otra de las ventajas de la álgebra booleana es que no todas las reglas hay que aprendérselas de memoria, porque muchas de las reglas, por ejemplo, todas estas primeras de acá, todas esas primeras, salen de utilizando la lógica o viendo la tabla de verdad. Eso sale de forma automática, no es necesario aprendérselas de memoria. Igualmente esto es algo realmente lógico y las únicas que habría que aprenderse son quizás estas últimas de acá, que son pocas y son realmente sencillas ya cuando se ponen en práctica y se utilizan. Entonces, el álgebra booleana es realmente sencilla debido a que tiene pocas reglas y muchas de ellas son absoluta y completamente lógicas si entendemos la lógica booleana, si entendemos que es una multiplicación booleana o que es una suma booleana. A partir de eso, todas las reglas o casi todas las reglas salen casi que de forma automática. Con esto finalizamos este video. Espero que haya sido de utilidad. Estas son las bases para lo que viene. Si hay alguna duda o algún comentario, me lo ponen por ahí en la sección de comentarios. Les agradezco mucho y hasta luego.